Shalom a todos. Hoy voy a comenzar con una pregunta que cada año en esta fecha se nos hace. ¿Debo circuncidarme para celebrar la cena de Pesaj? Sé que todos los años se renueva al público, cada año y cada mes y cada semana se están acercando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como un nuevo creyente en Yeshua, en la Torá, no tiene la constancia quizás de leer escritos largos. Entonces me tomé el tiempo de resumir un estudio bíblico acerca de este tema, si debo o no circuncidarme para celebrar la cena de Pesaj. Y vamos a ver qué nos dice a través de este estudio que voy a estar leyendo, qué nos dice las escrituras. En primer lugar, debemos ver el panorama existente en el mundo hasta la llegada de Yeshua. Por un lado, un grupo de personas a las cuales conocemos como la casa de Judá, los cuales poseían la instrucción, la Torá, los textos proféticos, el templo de Jerusalén, el sacerdocio, y se decían ser destinatarios de las promesas de Dios, quienes asimismo se conocían como la circuncisión. Por otro, el resto del mundo. Estos eran conocidos por los judíos como los goim, los gentiles, o la incircuncisión. Y dentro de todo lo que no pertenecía a la casa de Judá estaba obviamente la casa de Israel, las ovejas perdidas de entre las naciones. Sabemos que en la práctica la convivencia existía aun cuando fuese difícil para ambas partes. Y de hecho los sacerdotes judíos llegaban, por ejemplo, a un acuerdo al permitir que los gentiles tuviesen un lugar en el templo, aun cuando entre ambos había una pared que los separaba. Y esto no es solamente una cuestión física, pues espiritualmente judíos y gentiles tenían entre ambos una pared doctrinal de separación. La carta de Pablo está dirigida a aquel sector de la humanidad que ni esperaba un Mesías, ni conocía las promesas, ni sabía tan ni siquiera que podía tener parte en un soñado mundo venidero, los cuales eran rechazados por los judíos. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cuál era entonces la situación de los gentiles? En el capítulo 2 de la carta, en esos versículos del 12 y el 13 nos dice que estaban sin Mesías, o sea, sin aquel que los redime y los hace parte, ajenos a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, lejos. Pero esta situación de los gentiles, entre los cuales he mencionado, se encuentran las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Acaso no era contemplada por el Padre? ¿Acaso no era ajeno a la atención de quienes tiene el universo en la palma de su mano? Pablo explica que no, sino que desde antes de la creación todas las cosas ya los tenía presente en sus planes. Efesios 1:4-6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Escogió solo a los judíos, a la casa de Judá, como ellos creen y divulgan? De ninguna manera. En ningún lado de la Biblia se nos dice que los judíos sean el pueblo escogido. El pueblo escogido es todo Israel, las 12 tribus, entre los cuales están los judíos, y por supuesto con la posibilidad de aquellos extranjeros que quieran seguir al Hijo que se integra. Pero existiendo esta real división entre gentiles y judíos, la cual existe hasta nuestros días, ¿el Creador se ha quedado de brazos cruzados? Es aquí donde la revelación bendita vendrá para arreglar las cosas. Pablo, en el versículo de Efesios 1:9, nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aparece aquí la existencia de un misterio, de algo que ha permanecido oculto durante miles de años y que ahora es revelado mediante la sabiduría inmensa revelada por Ruach HaKodesh. Y este misterio es que ha sido la voluntad del Padre, reunir todas las cosas en Yeshua, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Con lo cual es evidente que desde la creación, conociendo todo, el Padre decidió reunir a judíos y gentiles en una misma unidad y en un mismo cuerpo. ¿De qué forma el Padre ha operado esta unidad? ¿Cómo ha hecho que la circuncisión y la incircuncisión se uniesen? Nuevamente la respuesta debe provenir de las Escrituras. Verán que hice una lista de las situaciones de los gentiles, pero luego de la intervención del Padre a través de Yeshua, ¿cuál es la nueva situación de los que antes no eran pueblo? Ahora, en el mismo capítulo 2, encontramos que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared de separación,
abolió en su carne las enemistades, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. El versículo 14 nos dice que ya no existe esa división entre judíos y gentiles y que además aquella pared espiritual de separación entre ambos fue derribada, así como la pared física del templo también fue derribada cuando fue destruido. Ya vimos en Efesios 1, versículos 5 al 6, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua. Veremos ahora cómo se dio esta operación. Quien escucha estas líneas con fe en Yeshua, quien ha aceptado su señorío y ha pasado por las aguas del bautismo, es parte de lo que llamamos la iglesia, la eclesía, según los primeros creyentes del habla griega, la cajal, en aquellos de habla hebrea. En definitiva, es parte de la congregación de Yahweh. Pero ¿cómo ha llegado a serlo? ¿Qué cambios hubo en el mundo espiritual que luego se trasladasen a lo físico y viceversa? Y para que esto fuese así, en primer lugar, hubo un sacrificio con muchas implicaciones espirituales, en la cual explico en la parte del libro La Fe del Nazareno. Este sacrificio del Hijo amado hizo que el derramamiento de su sangre provocase tremendos cambios en el universo. En el versículo del capítulo 1, 7 nos dice que esa sangre de Yeshua funcionó para redimir, rescatar al que estaba prisionero del pecado con él y esclavo del príncipe de este mundo. Con esto vino el perdón de todas las transgresiones cometidas contra la voluntad del Padre expresada en sus mandamientos. Capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese sacrificio tuvo efecto en Yeshua y en los que antes eran llamados gentiles. ¿Cuál es la posición actual del Mesías? A esto lo encontramos en el capítulo 1 con sus versículos entre paréntesis. Se encuentra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Tiene todas las cosas sometidas bajo sus pies y es la cabeza de la iglesia. Para entender la posición actual de los que antes estaban lejos, es preciso que analicemos el último punto, el cual se encuentra en el versículo 22, pues los alcances del significado de que el Hijo amado es la cabeza de la iglesia no solo se extiende a nuestros días, sino que prolongan sus consecuencias al mundo venidero. Pensemos con sencillez que nuestra cabeza no se encuentra separada de nuestro cuerpo, sino que participa de que a éste le acontece y asimismo el cuerpo participa de lo que la cabeza recibe. Si del Mesías se dice que se ha sentado a la diestra del Padre, entonces espiritualmente la congregación se encuentra sentada con él, con lo cual también se encuentra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, lo que explica el porqué de la autoridad de los verdaderos creyentes de expulsar demonios, sanar enfermos, hacer lo que él hizo. ¿Cómo la existencia de la iglesia, la congregación, concreta esto? Con algo único, increíble, tan profundo que todavía no alcanzamos a ver en su profundidad. Veamos los versículos del capítulo 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para que sea más sencillo de ver, pongámoslos nuevamente en una lista. Él creó un solo cuerpo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Por la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por la cruz mató las enemistades. De acuerdo al versículo 15, se nos ha creado un nuevo y un solo hombre. Entonces, ya no hay judío, ni gentil, ni negro, ni blanco, ni hombre, ni mujer. Las diferencias especialmente que habían entre judíos y gentiles, la casa de Judá y la casa de Israel, son superadas en esa nueva formación que es la congregación reunida de ambas casas con los extranjeros que se sumen. Pues ambos están en un solo cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? Por supuesto, el cuerpo del Mesías, que es la iglesia, la cajal, en lo cual han sido abolidas las anteriores enemistades. Dejé plantada la gran discusión entre judíos y gentiles, la circuncisión. Este termina siendo un punto central, pues dentro de la voluntad de reunir todas las cosas en Yeshua, está en primer lugar la gran división entre judíos y gentiles, lo que se expresa en la casa de Judá y la casa de Israel, junto con los millares de extranjeros allegados al pacto. Entre judíos y gentiles, este es un punto de quiebre, una división no solo espiritual, sino en este caso física, la existencia de la circuncisión en el caso de los hombres judíos.
Si bien no son el único grupo humano que se ha practicado la circuncisión, sí se puede asegurar que ha sido un gran distintivo de ellos luego de la dispersión de las tribus del norte y de la casa de Israel. De hecho, sus consecuencias se prolongan hasta la actualidad, pues gran parte de los grupos llamados judíos mesiánicos disponen que solamente aquellos que tienen en su carne la circuncisión pueden, por ejemplo, participar de la cena de Pesaj. Antes de comenzar el análisis de la cuestión, debo dejar sentado un punto de partida. Creemos en la palabra de Dios como un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Asimismo, creemos que Yeshua es la Torá viva, puesta en acción, pues todo Él, nuestro Señor, hace la voluntad del Padre. Y es por eso que con Él ha venido un entendimiento de la voluntad de Dios, basado no en preceptos de hombre o en reglas de ancianos, sino en la inspiración de la luz que el Ruach HaKodesh derrama en todos los hombres que lo acepten como Señor y Salvador. Dentro de estas líneas es que creemos que todas las cartas de Pablo, conforme nos han llegado a partir del texto recibido, está inspirado por el Ruach HaKodesh y su contenido es verdadero. Aclarados estos puntos, entremos en el tema. Observemos los siguientes versículos. Génesis 17:10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Génesis 17:14. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Estos 4 pasajes ilustran con precisión lo que deseo mostrar. En primer lugar, debo ver que todos los descendientes de Abraham recibieron el mandamiento de circuncidarse. Esto no ocurrió al principio de la vida de Abraham, sino luego de que creyó por fe en la promesa. Y el de Éxodo refiere a la cena de Pesaj, en la cual obviamente solo se encuentran invitados a participar los descendientes de Abraham y los extranjeros que se circunciden. Podríamos ver muchas cosas más, pero de los textos surgen 2 cosas. Quien es descendiente de Abraham y no se circuncide será cortado de su pueblo. Y asimismo, quien no esté circuncidado no puede participar de la cena de Pesaj. Podríamos pensar que de esta forma han llegado las cosas hasta esta etapa de la humanidad y que asimismo quienes estarían en esta condición son en general los judíos, la casa de Judá, y los que físicamente se circunciden. Ahora pasemos a observar algunos pasajes escritos por el apóstol Pablo que no pertenecen a la carta de Efesios. Primera de Corintios 7:18. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circunciden. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba contigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Como he dejado sentado al principio, consideramos tan inspirados los pasajes de Génesis o Éxodo a Moisés como los pasajes escritos por Pablo. Entonces, ¿cómo se entiende nuestra posición si por un lado aceptamos la validez de los mandamientos de la circuncisión en el llamado Antiguo Testamento y en la directiva de Pablo en el llamado Nuevo Testamento? Esto es lo que lleva a algunos a desechar a Pablo. Una forma de resolver esto es lo que hacen parte de los llamados judíos mesiánicos: decidir que existen mandamientos para gentiles y mandamientos para judíos, del cual la circuncisión sería un ejemplo. Sin embargo, eso se cae cuando pensamos en las siguientes palabras del mismo Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua. Y si no hay diferencia, entonces hay una única ley para el nuevo hombre constituido como el cuerpo de Yeshua que hemos visto en la primera parte, no importando su aparente origen de raza o sexo. Lo primero que deseo dejar bien en claro a todos los oyentes gentiles, uso esa terminología porque es lo que se les ha enseñado: la salvación no se compra con la circuncisión. La salvación no puede obtenerse por ninguna clase de obras. Y aquí volvemos a la carta de Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues
es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, hasta aquí está clara la posición de Pablo. ¿Cómo se explica entonces que se indique explícitamente la necesidad de circuncidarse para el extranjero? Bueno, para profundizar la cuestión, veamos la palabra empleada para el extranjero en el texto de Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón. La palabra en hebreo es wer. Ahora bien, esto fue traducido al griego bajo la palabra prosélitos. Esto indica una persona que ha iniciado un camino de conversión. En el contexto de Éxodo se nos trata de una persona que ha decidido profundizar su relación con los israelitas, adoptando sus costumbres, su fe, y ha llegado el caso de ser considerado como uno más, integrando su descendencia, casándose y dando a sus hijos en casamiento con los israelitas. En el contexto del Nuevo Testamento es la palabra que encontramos en Mateo 23:15, Hechos 2:10, Hechos 6:5 y otros. Aquí nos encontramos sencillamente con una persona que en aras de tener que mostrar un signo externo de conversión, debía cortar su prepucio, pero esto debía tener el mismo sentido que el que nuestro padre Abraham le había dado, un resultado posterior a su fe, una consecuencia de la fe que en él obraba. Lo que ahora debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿la descendencia de Abraham continúa dándose a partir de la herencia física o a partir de Yeshua? ¿Podemos seguir considerando a los que se dicen descendientes de Abraham por la sangre como su descendencia verdadera? La respuesta es simple y la da Pablo en la carta de Gálatas 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y es aquí donde vemos las consecuencias de aquel misterio revelado en la carta de los Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo ocurrió esto de que ahora se es parte de la gran familia divina, que se es descendiente de Abraham exclusivamente por la fe? Pues que el misterio que estaba en la mente de Dios desde antes de la creación del universo, de que en el final de los tiempos reuniría todas las cosas, operó con el sacrificio de Yeshua. Efesios 2:16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces la situación del extranjero, la de ser considerado incircuncisión, la de ser considerado fuera de los pactos y promesas, ha quedado abolida. Y ahora tanto la casa de Judá, los que estaban cerca, como la casa de Israel y los que desean ser parte, los que estaban lejos, ahora ingresan juntos a la promesa. Efesios 2, 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora deseo colocar las cosas en su justa perspectiva. Dentro de la cultura hebrea, por supuesto también del judaísmo rabínico lo ha tomado, existen herramientas de interpretación y deducción. Pero lo que quiero expresar no necesita de argumentos desconocidos por el común denominador de los oyentes. La cuestión es, quien puede lo más, puede lo menos. Recordemos, por ejemplo, la expresión de Pedro en Hechos 10, del versículo 44 y 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Aquí Pedro está aplicando este principio. Si han recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo se les puede negar el bautismo del agua? Ahora pensemos en esto. Si lo que antes eran considerados la incircuncisión, ahora no solo pueden acercarse al Padre mediante Yeshua, sino que han sido colocados en un mismo nivel con aquellos de la circuncisión que lo aceptaron. Y ambos constituyen el cuerpo del Mesías. ¿Cómo se le ocurre a alguien que debe cumplir un requisito en la carne para poder participar de las santas convocaciones del Padre? Pues Efesios 2:18 nos dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Si habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se les exige volver atrás, a la carne, lo único que se hace es pisotear la sangre de aquel que nos reconcilió con el Padre. Por ello es que ahora los que antes estaban lejos están cerca y pueden participar de todos los mandamientos que Él ha escogido para estar en el cuerpo de Yeshua. Pues sí, en general hubiera dicho que las santas convocaciones son momentos que Yahweh ha escogido para estar con su pueblo, pero su pueblo es ahora el cuerpo del Mesías y es por ello que el Padre ahora se reúne en las santas convocaciones con Yeshua, que es la cabeza y el nuevo hombre que es su cuerpo, su iglesia.